Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por su asistencia. Presidente de la Junta de Andalucía, consejero de Cultura y Deporte,
Veo que además están acompañados por hijos predilectos y medallas de Andalucía. Buenas tardes. Me van a permitir también que dé un saludo especial a todas las personas que nos están siguiendo desde fuera de esta sala. Verán, es que han sido tantas las personas que finalmente han querido acompañarnos en la presentación de este acto que lo cierto es que esta sala de la Fundación Tres Culturas se nos ha quedado pequeña para albergar a tantas personas y se ha tenido que habilitar dos salas contiguas aquí con sus pantallas para que nos puedan seguir. Ahí lo están viendo a todos. Así que a ustedes que nos ven desde ahí también muchas gracias por estar aquí y compartir esta tarde con nosotros. Igual que ellos están aquí, también hay gente, artistas, representantes de los distintos sectores de la cultura que les hubiera gustado estar con nosotros, pero que no han podido. Es el caso, por ejemplo, del barítono andaluz internacional Carlos Álvarez. Esta mañana él mandaba un mensaje vía WhatsApp al consejero de Cultura y pensamos que puede resumir muy bien el mensaje y el sentir de las personas que les hubiera gustado estar aquí y que no han podido. Así que, consejero, si me permite, yo leo el WhatsApp que le han mandado esta mañana. ¿Sí? Bueno, decía así: querido Luciano, me hacía mucha ilusión estar presente en el nacimiento de una herramienta de estímulo y consenso para este sector que, en el caso de sus profesionales, es nuestra vida. Pero los compromisos de trabajo me piden hoy viajar hasta Sevilla. La cultura es esa mezcla de pasión y racionalidad que hace trascendentes a las personas sin necesidad de una instancia distinta e implica el desarrollo y la tradición de la sociedad que la crea y la disfruta. Por eso, este pacto que yo suscribo ha de servir de nuevo para resaltar la importancia de lo erróneamente percibido como prescindible en momentos de crisis económica. Gracias por el esfuerzo y la atención. Un abrazo desde Viena, que es donde se encuentra. Me gustaría que trasladara esas palabras al presidente y al resto de la consejería, Carlos Álvarez. Eso es lo que nos mandaba él desde Viena. Y repito, al igual que él, muchas personas quisieran estar hoy aquí esta tarde. Bien, y hecho este preámbulo, permítanme, quizás es un poco tarde, pero me gustaría presentarme. Mi nombre es Silvia Sanz y yo estoy encantada también de estar aquí en este acto que tanto va a significar para la cultura andaluza, porque esta tarde se presenta públicamente para toda la sociedad el llamado Pacto por la Cultura. Seguro que ya han escuchado hablar del Pacto por Andalucía, una iniciativa impulsada por el presidente de la Junta para involucrar a todos los sectores de la sociedad con un objetivo común: salir de la crisis, crear empleo, reforzar nuestra autonomía y poner en marcha un nuevo marco social y económico. Y para conseguir ese objetivo, la cultura tiene que ser el pilar y la base fundamental en esta época de cambio que estamos viviendo. Y el hecho de que hoy estemos todos aquí, dentro y fuera de esta sala, pues es ya un gran paso. Ustedes representan la cultura, la creación y la innovación de nuestra tierra. Y este pacto nace del esfuerzo y de las reflexiones de todos y de todas. Nace de sus experiencias y de sus preocupaciones. Para llegar hasta aquí, les diré que se han realizado diversas reuniones provinciales y sectoriales donde han participado más de 120 personas y también se han tomado en consideración las aportaciones hechas por la ciudadanía y desde el punto de vista de los profesionales, llegadas a través de una plataforma online habilitada para ello. En definitiva, se ha abordado la situación actual de la cultura desde múltiples enfoques, pero con un objetivo común: convertir la cultura en una prioridad política, económica y social. El Pacto por la Cultura persigue convertir el sector cultural andaluz en un motor económico que genere riqueza y empleo. Y para eso van a ser necesarios cambios normativos que favorezcan su consumo, que la hagan accesible a toda la ciudadanía y que genere nuevas oportunidades de negocio entre los profesionales. A lo largo de este acto vamos a ir conociendo las partes fundamentales de este Pacto por la Cultura, pero si les parece, a continuación vamos a ver en el siguiente vídeo hacia dónde se dirigen las líneas principales de actuación. La cultura es lo que genera y sostiene a una sociedad moderna, creativa, emprendedora y crítica, como la andaluza. Es la base de un pueblo que construye su futuro. En la actualidad,
Las industrias culturales aportan casi el 3% del Producto Interior Bruto andaluz, mientras que las actividades vinculadas con la propiedad intelectual suponen el 3,6%. La cultura andaluza contribuye a la generación de riqueza y a la creación de empleo. En España trabajan 452.700 personas en el sector. Andalucía cuenta con más de 40.000 empresas culturales. Andalucía ha creado la mayor red de equipamientos culturales de España, 2.230 bibliotecas, archivos y centros de documentación, 215 teatros públicos y privados, 161 museos y colecciones museográficas, 8 conjuntos monumentales y 40 enclaves agrupados en la RECA. La situación económica internacional y las dificultades de financiación amenazan a este pilar de nuestra sociedad. Por eso, los sectores profesionales y empresariales de la cultura han generado este Pacto Andaluz por la Cultura, inaugurando una etapa de participación en la toma de decisiones reflejada en la creación del Consejo Andaluz de la Cultura como órgano superior consultivo. El Pacto Andaluz por la Cultura puede aportar en este momento, desde los valores propios de la cultura, el motor de crecimiento económico. Frente a la parálisis de la ley anunciada por el Gobierno central, el pacto impulsa una ley de mecenazgo necesaria que va a potenciar el fomento directo del consumo cultural mediante deducciones sobre la adquisición de bienes y servicios culturales, el fomento de la microfinanciación, la incorporación de incentivos fiscales a las donaciones de artistas a museos públicos y medidas que persiguen favorecer la constitución y transmisión de empresas culturales. En definitiva, impulsa el apoyo privado a proyectos, entidades sin ánimo de lucro, empresas de economía social, autónomos, cooperativas y microempresas. El pacto exige la reducción del IVA cultural, pues la cultura no es un artículo de lujo, sino un derecho que ni la renta ni el lugar de residencia deben cercenar. Para promover hábitos de participación en la vida cultural, se propone el desarrollo de escuelas de espectadores, programas de conciliación y el incremento de los contenidos culturales en el sistema educativo y en los medios de comunicación, especialmente en la Radiotelevisión de Andalucía. Otras medidas de importancia económica son la puesta en marcha del Registro Creativo Andaluz y la actualización de la normativa de propiedad intelectual. El pacto apuesta por la creación de laboratorios de creación y por el reconocimiento y regulación de las profesiones vinculadas a la cultura en los ámbitos público y privado. La cultura debe ser parte de los parques tecnológicos y de las universidades andaluzas, generando conocimiento y proyectos de base creativa, además de formación. El pacto aboga por impulsar la fórmula I+D+I por C, es decir, investigación, desarrollo e innovación multiplicados por creación. La cultura debe ser una práctica accesible y cercana para los andaluces. De ahí que el pacto defienda las competencias municipales en cultura, amenazadas por el proyecto de ley del Gobierno. El pacto propone medidas concretas para distintos sectores. En el fomento de la lectura desempeñarán un papel determinante las bibliotecas, editoriales y librerías, sectores a los que se incorporan las oportunidades de la innovación tecnológica. Debemos preservar y acercar el patrimonio a la ciudadanía, con modelos de gestión que generen riqueza y empleo, y desarrollando acuerdos con empresas y entidades locales. Acercar a la ciudadanía las claves de la cultura contemporánea es otro objetivo del pacto, que incluye incrementar las colecciones públicas de arte contemporáneo y programas de intercambio de creadores. La cultura ha de ser objetivo irrenunciable de los medios de comunicación, y especialmente de los públicos. Así, debemos dedicar el 6% de los ingresos de la RTVA a la producción de ficción y documentales, desarrollar las competencias autonómicas en esa materia y conseguir la colaboración de las compañías de telecomunicaciones para el desarrollo del sector. El teatro, la música, la danza o el circo encontrarán en la red de espacios escénicos andaluces un lugar de encuentro con los públicos.
Qué mala suerte es la mía de haber tropezado contigo, la gustito que yo vivía, tu cariño mi castigo. Para conmemorar la declaración del flamenco como patrimonio mundial, se propone el 16 de noviembre como Día Nacional del Flamenco. La cultura es la experiencia de un pueblo que mantiene e interpreta su pasado y que diseña su futuro. Por eso, no puede entenderse como un hecho aislado y debe situarse en el centro del debate de la nueva sociedad que entre todos queremos construir. Bueno, después de ver este vídeo me gustaría explicarles un poco cómo va a ser la dinámica del acto de esta tarde. Verán, por raro que pueda parecer, hoy aquí no van a hablar los políticos. Ellos están aquí para escuchar y van a ser los representantes de la cultura, hombres y mujeres, los que hablen, los que nos cuenten cuál es la situación actual de la cultura y a qué retos se enfrentan. Y dicho esto, les diré que el pacto entiende la cultura como un derecho fundamental inherente a la condición de la persona y que, por lo tanto, debe estar al alcance de todos y de todas. Y por eso este pacto propone la aprobación de la Ley Andaluza de Estímulo y Protección de la Cultura, una ley que quiere ser pionera en muchos aspectos a nivel europeo por el gran impulso que va a dar no solo a la adquisición, sino al consumo cultural y que también va a beneficiar a las empresas culturales y creativas con medidas que hasta ahora, solo eran reservadas para las entidades sin ánimo de lucro. Además, los ciudadanos y ciudadanas podremos deducirnos del tramo autonómico del IRPF parte del coste del consumo anual de lo que gastemos, pues por ejemplo, en la adquisición de libros, en entradas para espectáculos o el cine o en la compra de obras de arte, por ejemplo. Esto va a suponer un gran cambio y es un esfuerzo que hace Andalucía por el tejido cultural. De financiación, de recaudación, de la necesidad de una ley de mecenazgo, nos va a hablar mucho mejor Elena Medel, escritora y editora cordobesa que desde la empresa La Bella Varsovia promociona a jóvenes valores en el mundo de las letras. Elena, por favor, un aplauso. Bueno, hola, buenas tardes. Yo de financiación les puedo hablar poco porque lo mío es la poesía, entonces decidí dedicarme a una disciplina que tiene la ruina como vocación. Los trabajadores de la cultura en Andalucía, seamos creadores o empresarios, nos dediquemos a la disciplina que sea, a la gastronomía, al circo, al cómic, compartimos una materia prima, las ideas, la imaginación, la ilusión. Sin embargo, día a día nos tenemos que enfrentar a obstáculos que son muy reales y muy tangibles. Las facturas que tenemos que pagar, las facturas que nos tienen que pagar, la burocracia, los impuestos. Yo creo que en estos tiempos no estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo complicidad. Y entiendo también que este anteproyecto de ley de mecenazgo habla en esos términos, en los de la complicidad. La complicidad, por fin, de las administraciones que entienden que la cultura es un motor de crecimiento, no solo personal, sino también económico, desde luego el más puro y el más potente que tiene Andalucía ahora mismo, pero también esa complicidad me gustaría llevarla a lo que a mí me parece que es lo más interesante, que es la complicidad por fin con los ciudadanos, porque la cultura no es eso que pasa lejos, que no tiene nada que ver con ello. La cultura es algo de lo que sentirse orgulloso, que fomenta ese sentimiento de arraigo y de pertenencia. Pienso cuando alguien ridiculiza a los andaluces o aparece el típico personaje de chacha andaluza en una serie de televisión y todo el mundo en Facebook empieza a compartir fotografías de Picasso, de Lorca, de María Zambrano. Creo que eso es un gesto de orgullo, pero que esos gestos tienen que ir más allá. Esos gestos tienen que estar en ir al cine, ir al teatro, comprar un libro y también en los gestos que la ley va a proponer, ¿no? Que tú
pienses y sepas y seas consciente de que puedes ayudar a que el museo o la biblioteca de tu pueblo tengan unos fondos más interesantes, a que esa compañía de danza, aunque tú no bailes, pero bueno, porque lo disfrutas, esa compañía de danza de tu ciudad que quiera afrontar una producción de riesgo pueda hacerlo de verdad, o que esa editorial pueda permitirse publicar a un autor por primera vez, o recuperar a un autor desconocido, o publicar una traducción de riesgo. Creo que ese sentimiento de arraigo tiene que estar ahí, también esa conciencia de que la cultura es lo que nos hace, y la cultura es lo que nos hace crecer, lo que nos conforma como personas. Cuando voy a reuniones con alguna administración o con instituciones, siempre voy de bastante mala gana y salgo bastante enfadada. Creo que será algo que compartáis bastantes de vosotros. Creo que muchas veces se nos hace perder el tiempo, un tiempo en el que podríamos estar creando o, bueno, pues disfrutando de cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando fui a la reunión en la que nos explicaron en Córdoba en qué consistiría el pacto, me pasó algo bastante extraño, y es que salí con, bueno, pues una sensación bastante positiva. Pensé que esto era real y que era de verdad. Yo les he hablado antes de ilusiones y he hablado antes bueno, pues de elementos intangibles. A mí me gustaría que todo esto fuera verdad, que no estemos aquí para una foto, para unos aplausos y después el proyecto se vaya a un cajón, que sea real, que sea tangible, y que esas ilusiones de las que he hablado antes pues no se defrauden y por fin fraguen algo firme, que es en lo que llevamos tanto tiempo trabajando todos. Y bueno, solo nos encontramos con trabas, con tropiezos, y por fin parece que el camino se alisa y se facilita un poco más. Lo dicho, no queremos ayuda, solo queremos esa complicidad y esas ilusiones hechas realidad. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Bueno, creo que mi compañero, el periodista Fernando Díaz de la Guardia, está entre el público. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Silvia. Bueno, creo que tú desde allí vas a tener oportunidad de hablar con más invitados. Así es. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, en el acto de la palabra, pedir la palabra para humildemente dar la palabra. Permítanme el modesto homenaje al humanista indignado, a José Luis San Pedro, que nos ha dejado dicho que los que nos quedamos aquí no somos autores, sino protagonistas del guión que escribe la vida. Esta tarde escribimos un guión de futuro con protagonistas, acompáñenme, como Fernando. Fernando, buenas tardes. Bailarín, coreógrafo, profesional de la danza. Es un orgullo como andaluz entrar en tu página web y ver la repercusión internacional de vuestro trabajo. Como artista, como empresario de la cultura, te pregunto, ¿es necesaria esta ley? ¿Qué le pides a esta ley, a este pacto por la cultura? Bueno, primero agradecer a los que han hecho posible que estemos todos aquí. Pensar que la cultura es lo que nos une a todos, bueno, ya es optimista, ¿no? Agradecerle a Elena, que ha nombrado una palabra que a mí me gusta mucho, que es la complicidad, ¿no? Entonces creo que es algo pues bastante necesario ahora, ¿no? Y yo que trabajo en un proceso creativo, y en ese proceso creativo pues copiamos mucho, ¿no? Aunque suene así, en ese proceso creativo copiamos. Quiero pensar que es muy necesario, ¿no? Ya que estamos en la cultura, yo recomiendo un libro que me estoy leyendo ahora, o sea que espero que pueda decirlo, un libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, si algunos lo conocéis. Entonces había algo que me ha llamado mucho la atención, en el que dice que una cosa son las leyes y otra cosa es la justicia. Y me hizo pensar mucho que es verdad que muchas leyes no son justas, ¿no? Yo quiero pensar que esta ley no solamente nos va a traer cosas buenas, sino algo mucho más allá, que esta ley es justa, ¿no? O sea, que este pacto que estamos creando, o que estáis creando, que crearemos entre todos, más allá de que si uno está de acuerdo o no, quiero pensar que es un pacto que es justo, que creo que la gente podemos invertir en cultura, podemos invertir en danza, en arte, en libros,
Eso quiero pensar, soy optimista. Que pueda conseguir recursos para la cultura. Exacto. De alguna manera. Hombre, me gustaría que el público fuera a un teatro o comprase un libro simplemente por el placer de hacerlo. Pero si hay que ponerle esa zanahoria delante, ¿no? Y ese es el motivo de este pacto de mecenazgo de cultura, pues mucho mejor, ¿no? Pero quiero creer que, otra vez, pues comparto las palabras de Elena de que esto llegue a un buen sitio, ¿no? Que sea verdad, que para eso estamos aquí con toda la mejor intención. La compañía de Fernando Hurtado tiene un lema a modo de recordatorio que dice: es una compañía nacida del trabajo diario, y yo añado, si me permites, renovada por el aplauso del público de Andalucía. Sí. Gracias, tocayo. Acompáñame. Rafael Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos con nosotros a un icono como maestra de arte a escala internacional. Desde la Galería Melchor en el año 74 ha ido creciendo exponencialmente su trabajo al punto de representar a los artistas más importantes. Es embajador de Andalucía en Arco, en el gran escaparate del arte contemporáneo. Y por todo ello sobran los motivos para preguntarte acerca de esta ley, la importancia que tienes, porque te leí hace poco que la ilusión la tienes intacta, pero con ilusión solo no se puede. Efectivamente. No, yo creo que soy un privilegiado porque realmente mi profesión es mi gran afición y en un momento determinado hasta mi pasión, ¿no? Entonces, mantener durante tanto tiempo vivo esto es ya algo que me complace mucho, ¿no? El mundo del arte a mí me ha aportado muchísimo, sobre todo la experiencia con los artistas, con los intelectuales, con críticos, coleccionistas, ¿no? Entonces, en estos momentos tan complicados que todo está muy débil, ¿no? Que el tejido cultural se ha debilitado de una manera tremenda, el que exista esta ley me parece extraordinario, ¿no? O sea, y si realmente por lo menos va a crear una ilusión y vamos a, desde luego, avanzar, ¿no? Estoy convencido que será muy positiva, ¿no? Han apuntado hace un momento la degradación por IRPF a los productos culturales. ¿Te parece una medida que de alguna forma puede, por ejemplo, incentivar el coleccionismo del arte? Sin duda, vamos, sin duda. Yo hay montones de coleccionistas jóvenes que no llegan y que algunas veces pues que siempre están un poquito justos y que seguro que esto les va a facilitar mucho el iniciarse. Yo creo que el iniciar el coleccionismo es importante porque desgraciadamente en nuestra comunidad no hay el coleccionismo que debiera, ¿no? Entonces que yo creo que esta medida va a ser fundamental, estoy convencido. Me quedo con tu mensaje y con el aplauso a la ciudad, por favor. Ahora, Sandra hablaba de impuestos, ¿no? Referido al IRPF. Del IVA cultural hay mucha tela que cortar y mucho que hablar, creo. Pues sí, vamos a seguir hablando de ese tema, Fernando, porque ante una situación de crisis económica y social como la actual, es cierto que son muchas las dificultades y los problemas a los que hay que hacer frente, pero también es cierto que en una situación difícil, ante una situación difícil, pues surgen nuevas oportunidades, debates, donde se toman decisiones, donde se puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y verán, precisamente con esa ley de mecenazgo que propone la Junta de Andalucía, lo que se pretende es contrarrestar este impacto tan fuerte que ha tenido el IVA al 21% en nuestro país sobre el consumo cultural. Por cierto, un IVA cultural que triplica al de países como Francia o Alemania. Vamos a poner, si les parece, dos ejemplos muy prácticos, el de dos andaluces, directores y productores de cine, además premiados con el Goya, que en un momento dado, pues mientras están luchando para sacar adelante sus grandes proyectos audiovisuales, con el esfuerzo económico que eso conlleva, pues resulta que al público, a las personas al que va dirigido sus películas, le va a costar mucho más caro pues ir al cine, comprar una entrada porque ha subido el IVA. Creo que han pasado 7 meses más o menos desde la aplicación del IVA cultural y aunque es cierto que la producción audiovisual andaluza es cada vez mejor y mayor, en este tiempo, lo dice el sector, el daño a la industria ha sido brutal. Nos van a dar su punto de vista pues el director Alberto Rodríguez y el productor Gervasio Iglesias. Les damos un aplauso. Hola. Muy buenas. No sé si se me oye con el micro inalámbrico. Bueno, da igual. Vamos a empezar contigo, Alberto, porque estábamos hablando precisamente del impacto del IVA cultural. ¿Realmente ha hecho ese daño? Te pregunto. ¿Es quizá una de las grandes amenazas a la industria junto con la piratería? Pues buenas noches. Me dijeron que esto iba a ser una cosa entre amigos, no me he preparado nada concreto
veo que somos amigos, pero somos muchísimos, lo cual es estupendo también. Hombre, el daño que está haciendo, él decía antes que era injusto, yo creo que también es ilógico, porque lo que al final se va a recaudar, ya se ha demostrado en otros países, se subió el IVA y al final hubo que dar hacia atrás porque fiscalmente los estados terminaban ganando menos que si tuvieran el IVA reducido. Entonces, la situación por ahí yo creo que no mejora y además no tiene ningún sentido lo que han hecho, porque en esta época en la que el ciudadano lo está pasando tan mal, creo que lo que supone es un alejamiento de cualquier actividad cultural. Pero bueno, me tenía muchas cosas preparadas, pero al final me resultaba todo obvio. Hay un dato que me ha dado Gervasio esta tarde que me parece que es terrible. Para no equivocarme lo voy a leer del cuadernito. Me parece que la piratería ha subido un 41% en el último año, lo cual se calcula que es una pérdida económica de unos 1.000 millones de euros. Y yo creo que el IVA precisamente nos está ayudando a que la gente deje de descargarse. No sé, también creo que es probable que tengamos que buscar un responsable, alguien que se esté beneficiando de la descarga, y quizás no tenga que ser el ciudadano y el usuario, porque esos son contenidos que están puestos en la red y que están aprovechando pues diversas empresas. En fin, claro. Bueno. Gervasio, ya sé, si sigues sin oírme, bueno, me acerco. Bueno, yo te quería preguntar también, perdón si doy la espalda, le quería preguntar a Gervasio el tema del desarrollo. El pacto propone el desarrollo de las competencias autonómicas en materia audiovisual y también el apoyo de las empresas públicas, en este caso la RTVA, a la producción. ¿Son importantes estas dos cuestiones? Hombre, son súper importantes. A ver, súper, porque el que podamos tener las transferencias, las competencias audiovisuales transferidas a nuestra comunidad, nos sitúa que vamos a ser propietarios de nuestras políticas audiovisuales, y eso es importantísimo para hablar nosotros en primera persona. Y para hablar en primera persona aquí, en el Estado español, y para hablar en primera persona, sobre todo, en Europa. Hay un hecho interesante, ¿no? En el programa quinquenal que comienza ahora la Unión Europea, el Europa Creativa, el apoyo al cine ha subido un 35%. Y sin embargo nos estamos encontrando que dentro de nuestro Estado, pues como Alberto estaba citando, lo único que estamos recibiendo son palos ahí. Y creo que esto es importante, que nosotros vayamos a Europa ya con nuestra propia palabra, que no tengamos que depender de la palabra de terceros para defender nuestras políticas y para defender también nuestros intereses y el apoyo a lo que hacemos aquí. Y luego hay otro aspecto fundamental, que también proviene de Europa, que es que en el año 98 el Parlamento Europeo aprobó una normativa para defender la cultura europea, para defender la excepción cultural europea, por la cual las televisiones que emitían cine tenían que invertir una parte de sus ingresos en producción cultural, en producción independiente de cine y de documentales. En España se reguló y en el año 2010 se determinó que tenían que invertir el 6% de todos sus ingresos. Y cuando hablamos de todos los ingresos, y estamos contentos de que esto se ha recogido en el contrato programa, que nos parece que es un gran avance, que exista ese contrato programa y una dotación económica para la televisión pública, que estamos orgullosos de tenerla. Como decía, se ha recogido en el contrato programa, se recoge en este pacto, y es muy importante. También el Consejo Audiovisual de Andalucía dictaminó, y es la máxima autoridad competente, dictaminó cómo era el criterio de aplicación, y quedó muy claro que ese 6% había que calcularlo sobre los ingresos por publicidad y sobre los ingresos que recibe la televisión pública de la Junta de Andalucía. Y esto creemos que es una piedra fundamental del modelo de televisión que queremos, ese modelo de televisión que potencie la cultura, que produzca la cultura, que potencie la producción cultural y que potencie también la difusión. Y nosotros lo que queremos, y creemos que está recogido en el pacto, es que desde este reconocimiento, dado la madurez y la sensatez y el compromiso que siempre ha demostrado el sector audiovisual, desde este reconocimiento de nuestros derechos, sentémonos en una mesa y hagamos un modelo consensuado de televisión y de aplicación de esta normativa. Porque cuando estamos hablando de aplicar esta normativa, estamos hablando de promover la ficción, de promover los puestos de trabajo. Pongo un ejemplo. Por media, como mínimo, en los productores andaluces, de cada euro que nosotros recibimos de aportación pública andaluza, como mínimo, invertimos 4 veces más. Y en muchos casos, y aquí tenemos un gran productor como Antonio,
En muchos casos hemos hecho películas que la aportación que hemos recibido de Canal Sur la hemos multiplicado por 15. ¿Y esto qué es? Esto es traernos ese dinero de fuera e invertir en nuestra tierra y generar, por tanto, puestos de trabajo. Y generar puestos de trabajo para contar nuestras historias y para que no venga nadie a contarnos nuestra propia historia. Hablar de nosotros mismos, hablar de nuestra memoria. Matilde, aquí está. Hace poco estaba grabando una entrevista maravillosa de los viejos de Triana. ¿Recuerdas, no? Que nadie venga a contarnos nuestra historia, que seamos nosotros los dueños de contar nuestra propia historia. Entonces creemos que es básico, como decíamos, este reconocimiento que se hace en el pacto del 6%, que a partir de ahora, con el reconocimiento por delante, nos sentemos a negociar estas bases de aplicación y nos sentemos sobre todo a negociar con la modestia y la humildad que creo que los creadores siempre hemos hecho, cómo aplicarlo, con la sensatez de que las cosas están difíciles, pero que con el trabajo conjunto podemos avanzar muchísimo. Y avanzar muchísimo en este pacto, que yo diría que es un pacto que viene de lejos, porque creo que seguramente el primer pacto y el primer compromiso fue cuando la gente del mundo del cine, cuando éramos chavalitos, dijimos, no, es que nos vamos a quedar en nuestra tierra a hacer cine, porque sabíamos que había gente que ya lo había hecho, como Antonio, y nosotros dijimos, también lo queremos hacer. Y eso ha generado directores, productores, directores de fotografía, actores, a mansalva, todos los conocéis. Ha generado que mucha gente haya podido trabajar y vivir en su tierra gracias a lo que más le gusta, que es contar nuestras propias historias. Y creo que eso es absolutamente fundamental. Por eso nosotros celebramos que ese reconocimiento esté en este Pacto por la Cultura y, por supuesto, ofrecemos nuestra mano para que conjuntamente podamos conseguir que la producción cultural, que ya es tremendamente valorada fuera de nuestra frontera, y realmente hermosísimo cuando ponemos las películas fuera, ver cómo ese público de otros continentes se emociona, ríe, etcétera, etcétera, con las cosas que hacemos aquí y llena la sala, pues lo que queremos es que esto se consolide y de una manera estable y fuerte podamos seguir ofreciendo la imagen de Andalucía y la forma de ver la vida y la sociedad de los andaluces a un público internacional que, por fortuna, pues cada vez es más numeroso. Muchas gracias. Bueno, este ha sido el punto de vista de los creadores. Fernando, ¿qué opinarán los espectadores? El inversor en cultura, ¿no? Aquel que decide en qué gasta su dinero, si en comprarse un libro, si en ir a una función de teatro o ver una película de cine. Así que voy a buscar entre nuestros espectadores. Buenas tardes, te abordo, permíteme. Fernando Díaz de la Guardia. Desiré. Se me había olvidado ponerte el micrófono. Desiré, ¿tú compras habitualmente, inviertes en cultura? Pues sí, la verdad que, bueno, ahora menos que antes, porque la verdad que los precios se han puesto prohibitivos. Por ejemplo, ¿tú qué comprabas habitualmente? Pues yo soy consumidora de teatro, cine, libros, que el libro, de momento por lo menos tenemos la suerte de que no lo han tocado de forma directa. Y bueno, el teatro he tenido que reducir bastante. El año pasado, por ejemplo, solía ir una vez al mes con mis amigos y mis compañeros, pero por ejemplo este año, lo que llevamos de año, he ido 2 veces. ¿Al teatro? ¿Y al cine? Al cine prácticamente lo he dejado, salvo casos especiales que, por ejemplo, en cines de algunos pueblos ponen ofertas 2 euros o poco más. No, yo me niego a pagar 7 euros por una entrada de cine porque generalmente no vas solo, vas acompañado y por ejemplo en mi entorno, por desgracia, la mayoría están en paro, con lo cual tengo que invitar yo y yo no puedo gastarme 14 o 21 euros en una noche, solo en la entrada. ¿Y qué haces entonces? Pues entonces espero a que la película salga y la alquilo en el videoclub. Fernando, ha dicho que 2 veces en lo que llevamos de año al teatro, ¿no? ¿Y ninguna? ¿Cuántas? ¿Al cine? ¿Ninguna? Al cine he ido una en un pueblo porque ponen la entrada los miércoles a 2,5 euros. Ya. Desiré, gracias, Desiré. Dice mientras haya un niño existirá el circo eternamente. Circo sin prejuicios, circo para todos, circo para niños de 5 años a 100 años, por ejemplo. Tenemos con nosotros
al presidente de la Asociación del Circo de Andalucía, Miguel Ángel Moreno. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me puedes llamar Bolo, si quieres. Bolo. Todo el mundo me conoce así. En Granada. En Granada y en todos lados. Y en el mundo universal. Bueno, pues Bolo, ¿habéis notado, tienes datos de cómo ha influido a la hora de llenar el circo de público el IVA cultural? Sí, bueno, partimos de la base de que el circo actualmente no solo se hace en carpas de circo, ¿vale? El circo contemporáneo se hace en otros lugares, por lo tanto se ha visto mucho la influencia en teatro, pero también hay otro dato muy importante, y es que muchas compañías lo han asumido, la misma compañía ha asumido esa subida, con lo cual se hace muy complicado el progreso de las compañías de circo y de teatro y de danza. Pero yo voy un poquito más lejos. A mí me parece que este pacto por la cultura tiene que ir más allá de pensar en la subida del IVA o no la subida del IVA, porque es cierto que es tres veces superior a Alemania o a Francia, pero la producción y el apoyo institucional también es 3 veces superior en Alemania o en Francia. Creo que este pacto por la cultura tiene que luchar para conseguir que la cultura, las artes escénicas, teatro, danza, circo, música, se promueva desde un punto de vista como motor económico de verdad, que los festivales que se hacen aquí apoyen que venga el público de otras ciudades a crear trabajo en esas ciudades. Me parece que el pacto por la cultura, este es el dato importante, que no solo el IVA es la puntilla que nos han dado, pero yo hace 4 años yo no era millonario, o sea, aquí no se ha ganado ni dinero con la cultura. Yo tengo una compañía que nos dedicamos a viajar fuera de España, no solo de Andalucía. El problema está intrínseco. Creo que la política cultural tiene que ser mucho más global y el cambio es mucho más global. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, por tu testimonio. Gracias. Miguel Ángel Moreno Bolo. Y en el Pacto de la Cultura se subraya, Silvia, con mayúsculas, el patrimonio. Sí, porque no podemos olvidar, Fernando, no podemos olvidar que nuestro patrimonio es un claro reflejo de nuestra cultura, es nuestra seña de identidad. Y lo hemos dicho aquí, lo que nos define también como pueblo. Ser capaces de exportar esa identidad que nos define y nos hace singulares, creando además proyectos empresariales que triunfen en el exterior, es uno de los objetivos que persigue también este pacto, y para ello se incluyen medidas de apoyo a las empresas. Hay que favorecer la internacionalización y tenemos que ser capaces de competir en un mercado global. El Pacto por Andalucía hace una apuesta por promover una alianza con el mundo científico, que refuerce e impulse la innovación y la transferencia de conocimiento, así como la puesta en valor del patrimonio cultural de Andalucía y la formación de nuestros investigadores. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Bienvenido Martínez Navarro. Él es un investigador que trabaja actualmente en el Yacimiento Arqueológico de Orce, en Granada, y por cierto, del yacimiento hemos hablado últimamente mucho, los medios de comunicación, porque allí, no sé si lo saben, pero se han encontrado los restos de presencia humana más antiguos de Europa Occidental. Se trata de un diente de leche de un niño o una niña de unos 10 años que tiene 1,4 millones de años de antigüedad, es lo que dicen los expertos. Y vamos a recibir a uno de ellos, a Bienvenido Martínez Navarro. Buenas tardes, presidente, consejero, señoras, señores. Vamos a hablar de investigación de excelencia en el Pacto Andaluz por la Cultura. Y bueno, cultura es sinónimo de creación e innovación. Desde que nuestros antepasados, gracias a su capacidad para aprovechar los recursos del medio, comenzaron a fabricar herramientas, primero de piedra y luego de otras materias primas, e innovando tecnológicamente, fueron capaces de transformar su forma de vida, adquiriendo y explotando alimentos más energéticos como la carne. Este dato, que aparentemente superfluo, hizo cambiar nuestra fisiología, recortando el aparato digestivo, pasando el sobrante energético al cerebro y haciéndolo crecer en tamaño y en conexiones neuronales. Gracias a ello hemos ido evolucionando a lo largo de varios millones de años para convertirnos en seres más inteligentes, con características día a día más racionales y con unas capacidades de abstracción, sociabilidad, creación e innovación que se superan en cada momento. En este contexto, la investigación pasada, la presente y la que se realizará a lo largo del siglo XXI es un instrumento imprescindible de progreso, de avance y mejora de nuestra calidad de vida, lo que dota de mayor importancia esta apuesta en el Pacto por la Cultura.
Somos humanos porque somos animales culturales. Es así. En este sentido, y en la explicación de una parte muy importante de nuestra evolución, Andalucía cuenta con uno de los registros paleontológicos y arqueológicos del Cuaternario más importantes del mundo, que abarca desde las primeras evidencias de presencia humana en Europa, próximas al 1,5 millones de años, concretamente en la cuenca de Guadix-Baza y especialmente en Orce, a otros registros en cuevas emblemáticas con restos humanos e industrias líticas del Pleistoceno medio y superior, como son la cueva de la Carihuela en Piñar, la del Ángel en Lucena, la de las Grajas en Archidona o el Boquete de Zafarraya en Alcaucín, entre otras. Hay muchas más. Andalucía es hoy en día un referente internacional en el estudio de su rico patrimonio histórico y en los estudios sobre evolución humana. Por ello, este extraordinario patrimonio paleontológico y arqueológico no ha pasado desapercibido para la Consejería de Cultura y desde su plataforma administrativa está intentando contribuir autorizando y subvencionando las investigaciones, potenciando y allanando el camino para que esta riqueza científico-cultural sea conocida, investigada y explotada cultural, social y, dentro de lo posible, económicamente, a través de su divulgación y atracción de turismo al lugar de origen de este patrimonio sin igual. En estos momentos de crisis, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha decidido apostar por un proyecto macro, por la cuenca de Guadix-Baza y especialmente por los yacimientos de Orce, como referencia mundial para el conocimiento del entorno ecológico de los primeros homínidos que poblaron nuestro continente. Orce es un proyecto trascendental para Orce, para Granada y para su provincia, para Andalucía y para toda España. El patrimonio de Orce y de toda la cuenca de Guadix-Baza es tan importante para el desarrollo de las ciencias del Cuaternario que su estudio y explotación científica, cultural, social y económica lo convierten en un proyecto de Estado, multidisciplinar, institucional y fundamentalmente integrador. Con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad de este proyecto cultural y científico de excelencia, la Administración ha decidido ofertarlo con una forma muy particular, en forma de contrato, invitando a participar a las principales instituciones de investigación españolas y extranjeras, exigiendo la máxima cualificación de los equipos investigadores concursantes y, sobre todo, el máximo compromiso de las instituciones y de los científicos para obtener los mejores resultados en plazos razonables. Este modelo de gestión ha permitido seleccionar el equipo más adecuado a las necesidades del proyecto científico-cultural a desarrollar, obligando a ambas partes, por un lado a la Administración y por otro lado al equipo investigador, a cumplir con el contrato firmado. Por ello, los resultados de este tipo de gestión están dando ya sus frutos. Así, durante los últimos 3 años se han publicado 20 artículos científicos en revistas de citación internacionales y otras publicaciones en revistas nacionales y de divulgación. Y se han presentado 2 tesis doctorales en paleontología en la Universidad de Granada, además de varias tesis de máster en diversas universidades. Hay que añadir aquí que se ha realizado uno de los hallazgos más significativos para Andalucía, como ya se ha indicado, y para la ciencia, que es la identificación y datación del diente humano más antiguo de toda Europa, en la cuenca de Orce, hace casi 1,5 millones de años. Bueno, de cara al futuro, para que el pacto sea una oportunidad, este esfuerzo debe canalizarse especialmente en la formación y promoción de jóvenes investigadores, básicamente andaluces, comprometidos con el patrimonio y especialmente comprometidos con el territorio. Y además se debe potenciar la cooperación de todas las instituciones implicadas en la tutela de dicho patrimonio. Muchas gracias. Bueno, creo que mi compañero Fernando se encuentra además con una mujer, o tienes por ahí cerca a una mujer que sabe muy bien el valor de nuestro patrimonio, porque además ella está al frente del monumento más visitado de España, ¿no?, que está en Andalucía. Claro, Silvia, hablar de patrimonio, hablar de belleza, es hablar de Granada, es hablar de la Alhambra. En efecto, doctora en Historia del Arte, investigadora, escritora granaína alhambreña. Mar Villafranca, buenas tardes, bienvenida, directora del Patronato de la Alhambra y de Generalife. Te leí recientemente en una entrevista en el diario El País que el monumento no es un fósil, que el monumento está vivo. ¿Cómo se hace para que ni siquiera enferme el monumento, equilibrando entre su uso y su conservación? Bueno,
Buenas tardes, en primer lugar. Muchas gracias por este acto, que creo que estamos todos muy contentos y personas comprometidas con la cultura como yo, pues estamos especialmente felices y emocionadas. Efectivamente, el patrimonio creo que es un ámbito en el que no solamente se vertebra algo muy sustantivo, que es nuestra historia, nuestra memoria, sino que también cohesiona no solo voluntades, sino esfuerzos disciplinares que son diferentes entre sí, pero que suman para poder hacer vivo, hacer comprensible y hacer que la ciudadanía disfrute de ese pasado, con lo cual pienso que no es un fósil, sino que partimos de una materia excelsa y la convertimos en algo que es muy sensitivo y que queremos disfrutar y hacer que disfruten todos. La colaboración entre administración, institución, empresa, ¿es posible en tiempos de crisis? En todo caso, ¿es la solución para crear mercado? No solo es posible, sino que es necesario. Hay ejemplos en toda Andalucía, la Alhambra es uno de ellos, quizás la Fuente de los Leones, que le llamamos el corazón de la Alhambra, porque ha tenido también el reto, ¿no?, de volverla a un presente gracias no solo a profesionales, sino a muchas empresas que desde el diseño asistido por ordenador hasta la propia ingeniería química, hasta, por ejemplo, los restauradores, pues han permitido que durante bastantes años podamos dar empleo a muchas personas. Entonces creo que el valor del patrimonio es también ese, un valor que construye y que al final se hace necesario. No es necesario tampoco grandes inversiones, lo que tienen que ser son continuas, y eso creo que se demuestra día a día, ¿no? Qué maravilla dirigir la Alhambra, ¿eh? La verdad que sí, que es un reto permanente. Yo siempre digo que es una responsabilidad más que un trabajo, pero desde luego que sí, que estoy muy contenta, y además doy las gracias a todos los que hacen posible que abramos todos los días ese monumento y que lo visiten millones de personas, que da igual la lengua, la religión o el país. El caso es que es universal, efectivamente. Es una suerte que tiene Andalucía. Yo no soy muy objetivo, habiendo nacido un poquito más abajo del barrio. Evidentemente, ni yo tampoco. Pero todo el mundo está de acuerdo. Un aplauso para la Alhambra, por supuesto que sí. Me voy de Granada a Córdoba, a la otra Roma, que es el título de una exposición fantástica en un complejo museístico magnífico. Sepan que el Museo Arqueológico de Córdoba, aquí tenemos a su directora, es de los más importantes en su género, que hay piezas que están en exposiciones temporales, y ahí la importancia de nuestro Museo de Arqueología cordobés. Arqueóloga, historiadora y con mucho que decir de patrimonio. Yo sé que es casi una obviedad, ¿no?, decir, bueno, el patrimonio es muy importante como recurso cultural, pero ¿hasta qué punto desde tu experiencia lo es? Buenas tardes, pues sí parece algo obvio, pero es clarísimo que el patrimonio es un recurso, sobre todo en esta tierra, muy importante, en esta tierra, en Andalucía, donde nuestro patrimonio nos está mostrando continuamente que estamos en un lugar de encuentro, en un lugar de mestizaje, y donde ese patrimonio, que reside gran parte en las instituciones culturales como los museos, pues tiene una implicación social muy importante. De hecho, yo estoy muy agradecida como profesional y como trabajadora del mundo de la cultura y del patrimonio, en que el pacto recoge muchas de nuestras propuestas, y muchas de nuestras propuestas para hacer que estas instituciones del patrimonio, estas instituciones culturales, pues sigamos avanzando en esa relación íntima con la sociedad. Y lo hace el pacto proponiendo una serie de medidas para cambiar los modelos de relación, no solamente económicos, sino también sociales, esas complicidades que se vienen hablando hasta ahora, esas nuevas relaciones entre lo público y lo privado, esa posibilidad de la intervención de tantas industrias culturales, como ha dicho la directora de la Alhambra, que pueden intervenir, y esa generación de riqueza y de empleo. Y el pacto ha recogido, como digo, todas esas cuestiones que a nosotros nos interesan y que queremos hacer que la sociedad esté siempre implicada. Por otro lado, también me gustaría señalar que lo que interesa a las instituciones como los museos es también dar una nueva visión a los usuarios. Los usuarios y los espectadores ya no vienen solamente de una manera meramente contemplativa ni para aprender algo, sino que buscan también una experiencia personal, una emoción y, bueno, pues también una relación en ese espacio que pensamos que es de sociabilidad y que así pensamos que está. Hablando de emoción, es importante recalcar a las personas que están dentro de la institución, dentro del museo, y creo que tienes un homenaje
que a esta hora quieres compartir con todos nosotros. Pues sí, me van a permitir, porque los compañeros y compañeras así lo quieren y así lo queremos todos, recordar a una compañera que se nos ha ido esta mañana y que durante toda su vida ha luchado y ha trabajado por hacer llegar este patrimonio a todos y que este patrimonio fuese, bueno, pues una forma de avanzar en nuestra Andalucía, que es Juana Bedia, directora del Museo de Huelva. Pues un aplauso en su memoria, claro que sí. Dolores, muchas gracias. Gracias. Bueno, el acto de la palabra, este acto de presentación del Pacto de la Cultura en el que intervienen las gentes de la cultura, es un acto lleno de emociones y creo, Silvia, que el escenario también se va a dotar de gran emoción ahora. Otro pretexto para no dejar de mirarte. Bueno, muchas gracias, pero bueno, vamos a mirar ahora y vamos a admirar a una mujer que yo creo que tiene una de las mejores voces dentro del panorama musical andaluz y español. Es la cantadora onubense argentina. Porque luego dependiente y no te lo admite la tienda, porque luego dependiente y no te lo admite la tienda. Ya, 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 ya. Jardín de alegría, ay, cómo quieres que yo vaya. Ay, jardín de alegría, si se necesitan las flores, ya ven la penita mía, tiene que debajo de los laureles ahí tiene mi niña la cama y que cuando se va a dormir ahí viene la luna y para la llama.
la magnífica voz de Argentina. Vamos a seguir. Veíamos antes, si se acuerdan, en el vídeo sobre el pacto, que el sector cultural tiene una gran capacidad para innovar. Cada vez más son más las industrias creativas y culturales que incorporan las nuevas tecnologías y cuentan para ello con profesionales cualificados en estos ámbitos que multiplican la creatividad y difusión de sus obras y proyectos. Es por ello que la complicidad y el trabajo conjunto entre las industrias creativas y el conocimiento deben ir ligados a uno de los mayores centros o el mayor centro de conocimiento, como es la universidad, y también a los mejores espacios innovadores e industriales, como son los parques tecnológicos. Esta es otra propuesta del pacto. De universidad, innovación y tecnología puede hablarnos muy bien Fernando Quiles. Él es profesor de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Bien, bueno, después de la actuación que me ha precedido, a la gente le ha quedado buen sabor de boca y me toca a mí interrumpir este momento. Bien, yo voy a hablar de tres cosas, ¿no?, fundamentales. O sea, universidad y parques tecnológicos como instituciones que van a impulsar ese cambio o están ya impulsando ese cambio de la mano de las tecnologías, pero vengo sobre todo también a comentar que hay que sopesar y hay que tener en cuenta tres ideas importantísimas de cara a lo que estamos manejando nosotros ahora mismo. Y sin duda, talento, que es algo fundamental, identidad y tecnología. O sea, las tres cosas de la mano de instituciones como la universidad, que está todavía por reciclarse y abordar un cambio importante, más en los tiempos que corren, y parques tecnológicos que están de la mano de las universidades promoviendo cambios muy importantes y sustanciosos de cara al manejo de un nuevo lenguaje, nuevas vías de difusión de la cultura. Pero eso no se va a nada sin el talento, que es algo fundamental. Una cosa que yo suelo contar a los alumnos, porque yo creo en este pacto, he creído desde siempre en la cultura como un motor económico, un motor de cohesión, en fin, tiene muchísimas potencialidades, y siempre he comentado a los alumnos, aquellos que han querido oírme, que tenemos la suerte de trabajar en una materia como es el arte y el patrimonio, al fin y al cabo cultura, y que eso nos puede permitir salir adelante y bueno, el que lo cree y el que se ha puesto manos a la obra, pues de algún modo ha logrado pues sacar adelante algunos proyectos, ¿no? Eso me hace hablarles, entre otras cosas, de que los tiempos que corren, una cuestión fundamental es que el talento ayuda. Sin duda, el talento permite a uno poner en marcha proyectos. Ya no es necesario, como tiempos atrás, manejar un gran capital para montar, por ejemplo, una empresa, sino que a veces basta con mucho talento y buenos colaboradores, ¿no? Pero sin duda, y eso es el otro término que antes con manejar, el tema de la identidad. Verán, yo llevo trabajando en temas de nuevas tecnologías y patrimonio casi 4 años y concretamente con un proyecto que empecé con la Junta de Andalucía financiándolo y era utilizar las nuevas tecnologías para la difusión del patrimonio. Bueno, fue inicialmente una idea que comulgaba con lo que estaba ocurriendo en esos momentos en nuestra Andalucía. Y sin embargo, a medida que fui profundizando en el tema, en la cuestión de las tecnologías, descubrí que había otras cuestiones que eran muy importantes que había que tener muy en cuenta, ¿no? Y sin duda, estoy muy convencido ahora de que el tema identitario es muy importante. Porque hoy en día se está trabajando mucho con el tema de la marca. Esa es una palabra tan manida ahora de la marca España, y mandamos a las grandes empresas a vender la marca España, cuando la cultura es probablemente el principal sello de marca de un país y en todo caso y concretamente de la comunidad autónoma. Yo en los años que estoy trabajando estoy colaborando con gente del mundo iberoamericano que están también apostando por salir adelante
de su situación, bueno, diversa, con el uso de la cultura, apoyándose en la cultura, y están demostrando pues, que con la cultura se puede hacer muchas cosas estupendas. El emprendimiento cultural probablemente sea el soporte de ese cambio importante que se está produciendo en Iberoamérica, ¿no? Bueno, pues los iberoamericanos tenían, cuando en Colombia o en Perú, cuando hablas con iberoamericanos, algunos no sabían qué era Sevilla o dónde estaba Sevilla, pero entendían que yo era andaluz y que era ser andaluz, pero sobre todo conocía lo que era el flamenco, y era una realidad apabullante. Y yo decía, bueno, ¿y cómo no rentabilizar este potencial tan extraordinario, no solo económicamente, sino también desde el punto de vista de la identidad, que es una cosa que está hecho, está poco menos que hay que lanzarlo, ¿no? Y esa es, sin duda, la idea que yo tengo en la cabeza, y afortunadamente las universidades, ya digo, están por la labor de eso y están apadrinando un cambio importantísimo junto con los parques tecnológicos. Y eso en los próximos años dará frutos muy interesantes. Y si además este pacto sigue adelante, eso va a ser formidable, sin duda formidable por muchos motivos, y sin duda yo me sentiré muy orgulloso de ser andaluz por el hecho de que sea esta comunidad autónoma una de las pioneras en ese sentido, ¿no? Al margen, bueno, también hay otras cuestiones que me parecen muy interesantes, pero bueno, eso es otra historia que ya contaré en otro momento. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a poner ejemplos. Estábamos hablando de la innovación. Yo creo que, Fernando, te encuentras con un empresario que ha sabido aunar el talento, que decía el profesor Fernando Quiles, con las nuevas tecnologías y además con éxito en su negocio. En el mundo de la cultura a escala internacional, y efectivamente ha apostado por Andalucía una vez más para aplicar el concepto de innovación, de desarrollo y generar trabajo y riqueza. Tiene un mensaje para todos ustedes. Antonio Banderas. Mi interés personal por el cine de animación se produce cuando comienzo a trabajar con el estudio DreamWorks en lo que fue una serie para el cine, Shrek. Y bueno, un par de años después de esto y tras haber conocido los procesos que se utilizan para el cine de animación, se me acercó Raúl García, que en aquel momento era uno de los fundadores de Candor Graphics, y me puso sobre la mesa un trabajo que ellos estaban haciendo, El lince perdido, que en aquel momento no se había concebido como largometraje, sino como una serie educativa, pero con la intención de hacer eso, ¿no? De convertirlo finalmente en un largometraje que se estrenó, se llegó finalmente a estrenar en las pantallas españolas y que consiguió además el Goya de ese año a Mejor Película de Animación. Yo vine trabajando con ellos en todo ese proyecto y después nos planteamos pues crecer, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista artístico. La base fundamental para tener una compañía de esta es el talento. En nuestra tierra hay mucho de eso que desgraciadamente tuvo que emigrar a los Estados Unidos, pero que al crearse una compañía de este estilo, pues muchos de ellos volvieron a trabajar en su propio país. Llegamos a hacer un corto donde incrementamos nuestra propia tecnología en estudios con la Universidad de Granada, nuestros propios programas, nuestros propios softwares, y realizamos para probar esa nueva tecnología un corto de animación que se llamaba La Dama de la Muerte, que también ganó el Goya al mejor corto de animación y que estuvo nominado a los Oscars en la misma categoría. Estamos en estos momentos finalizando nuestro segundo largometraje, y bueno, para todos los que formamos parte del proyecto, la gente de Candor, la gente de Green Moon, es un orgullo el poder tener una compañía que trabaja en nuestra tierra, que puede mantener en tiempos de muchísima dificultad económica, la que está atravesando no solamente ya Andalucía o el país, sino el mundo entero, una plantilla de 150 trabajadores, y lo vamos a seguir haciendo. Nuestra vocación es una vocación de continuidad, tanto en los desarrollos tecnológicos como en los desarrollos artísticos, ¿no? Y por ello apostamos, ¿no? Naturalmente en el mundo del cine se depende de lo último que uno ha hecho y esperamos que nuestra película
por estrenar dentro de poco, ya es inminente el estreno, Justin y los Caballeros del Valor, pues obtenga el éxito que nos permitiría poder continuar con este trabajo, ¿no? Tenemos en Andalucía, en Granada, bueno, pues la empresa que creó el primer libro electrónico que se ha editado en España. De eso hace 6 años, pero es que Gran Mata, tenemos a su director, Juan González de la Cámara, es una referencia internacional. ¿Cómo se consigue para que algo, bueno, yo diría tan formalmente tradicional, clásico, como el libro en papel, a través de las nuevas tecnologías se reconvierta, se retroalimente y sea un éxito? Bueno, todo eso forma parte de una idea, un sueño. Yo hacía 10 años que buscaba algo tan útil como el papel, y yo tengo en mi casa comprados todos los dispositivos que os podéis imaginar que podían sustituir a ese soporte tan útil como el papel. Yo tenía como mi teoría de las 5 P's: piedra, papiro, pergamino, papel. Es la historia de los soportes en la humanidad. Entonces, antes de incluso de que existiera el dispositivo tecnológicamente, yo ya sabía que lo iba a crear, hasta que encontré la pata de tinta electrónica, me convenció y monté el tema del libro electrónico Papireo. ¿Y ha sido un éxito? Sí, bueno, la verdad es que incluso nosotros salimos al mercado antes de que Amazon sacara su Kindle. O sea, en septiembre del año 97 vendimos el primer Papireo. Actualmente ya estamos en México, Argentina, Colombia. ¿Qué es el futuro? Efectivamente. Bueno, yo además soy de los que piensa que hemos llegado al fin de la era papel. Ya no solamente el fin de la galaxia Gutenberg, sino yo, vamos, apuesto a que en 10 años quedará el 10% del mercado de papel. O sea que creo que es el momento y la oportunidad de que la industria editorial digitalice todos sus contenidos. Lógicamente un libro electrónico no es un PDF, poco más allá. También creo que nos va a ayudar tanto esta ley del pacto del libro como la ley de propiedad intelectual. Creo que realmente necesitamos los mecanismos para que la gente compre libros. En Estados Unidos sí es ilegal bajarse un libro y aquí no es ilegal. Parece que la nueva ley va a limitar el derecho de copia privada. Al mismo tiempo creo que sería necesario fomentar el acceso a la cultura. Ese acceso a la cultura justo sería a través de las bibliotecas y con los préstamos a la gente. O sea, realmente yo soy de los que piensa que si quieres buena salud, pide buenos hospitales, si quieres cultura, pide buenas bibliotecas. Es el mensaje de Juan González de la Cámara. Gran Mata. Gracias. Gracias por estar con nosotros. La creación artística es fundamental dentro del Pacto de la Cultura, Silvia. Y vamos a hablar ahora de la creación de nuevos públicos, porque sabemos que la cultura es un derecho ciudadano. Los andaluces deben encontrar vías para desarrollar su creatividad, pero también debemos disponer de espacios públicos para poder disfrutar de ella. Crear y educar nuevos públicos es otra prioridad para el Pacto por la Cultura, por ejemplo, con la creación de una escuela de espectadores. Pero también reforzando, como hemos dicho aquí, la presencia de la cultura en la educación y en los medios de comunicación. Los periodistas debemos ser los altavoces de la cultura para darla a conocer. Pero mejor que yo, seguro que nos va a hablar de este tema Rafael Rodríguez. Él es además Premio Andalucía de Periodismo y el actual presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Rafael. Hola, buenas tardes, presidente, consejero. Yo voy a decirles, esta tarde me gustaría decirles 4 cosas, ¿no? La primera es que celebro que por primera vez con este pacto, por primera vez aquí en Andalucía, con este pacto por la cultura, los profesionales del periodismo y la comunicación en general hayamos participado en una apuesta, en un compromiso institucional por la cultura y por la cultura de Andalucía. Y celebro que se entienda que los periodistas y que los medios de comunicación, tanto públicos como privados y en cualquiera de sus soportes, pues debemos y tenemos que desempeñar un papel fundamental en la vertebración de Andalucía y en la formación crítica de la sociedad andaluza. La segunda cosa es algo evidente, y es que los periodistas y el periodismo, pues hoy en día no gozamos de buena salud, ni interior ni exteriormente.
Hoy por hoy estamos inmersos en una profunda crisis económica y laboral, con más parados que ningún otro sector. Estamos en una crisis de modelo en la que estamos debatiendo cómo y cuál debe ser nuestro presente y nuestro futuro. Y también estamos sumidos en una alarmante crisis de calidad y, lo que todavía es más grave, estamos inmersos en una crisis de falta de ética. Muchos, en vez de prestar un servicio a la sociedad, pues lo que pretenden es dominar o adoctrinar a la sociedad, y para ello todo vale. Y por eso, pues nos hemos ganado a pulso el desprestigio y la falta de credibilidad que hoy realmente tenemos. Y ante esta situación, pues nos hemos revelado. En lo económico y en lo laboral nos hemos revelado con creatividad, con un talento innovador y con iniciativas novedosas que suponen realmente un comportamiento totalmente distinto y desconocido hasta ahora en nuestra profesión. Y en lo ético, pues también nos hemos revelado con una lucha por los valores y los principios del periodismo, por el periodismo de la información veraz y no del de propaganda de la mentira, con un firme compromiso para que podamos defender con orgullo ese lema que lucimos de sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Los periodistas tenemos que recuperar y de manera urgente la confianza de los ciudadanos para, entre todos, cada uno lógicamente en su terreno, defender, hacer y disfrutar de un necesario periodismo libre y transparente. La tercera cosa es que este Pacto Andaluz por la Cultura incluye finalmente propuestas concretas de los periodistas, del periodismo y de la comunicación en general. Me gustaría destacar, por ejemplo, la apuesta que se hace en este pacto por la alfabetización mediática, que como una parte del modelo educativo de Andalucía, que puede ser un gran y buen campo profesional y laboral para los periodistas, y una formación crítica de los andaluces respecto al comportamiento y a la lectura de los medios de comunicación. También la creación, por ejemplo, de la marca audiovisual andaluz, o como se ha dicho aquí, que la Radio Televisión Pública de Andalucía destina a la producción de ficción cultural y de documentales andaluces el 6% de sus ingresos devengados tanto por publicidad como por la aportación pública de la Junta de Andalucía, o que la profesión periodística sea reconocida como una categoría laboral en la Administración autonómica, cosa que actualmente no sucede. Que la cultura deje de ser el patito feo o la cenicienta de la información en los medios de comunicación y que se le preste la atención que realmente merece. Y también quiero destacar en este pacto la apuesta clara que se hace por la Radio y Televisión de Andalucía, la RTVA, con la elaboración de un nuevo y necesario modelo de cómo debe ser la radio y la televisión pública de Andalucía. Y como cuarta y última cosa, pues decir que un pacto es un acuerdo entre varias partes, y en un pacto se fijan, como en este, una serie de compromisos para cumplirse. Yo espero, deseo y confío que este Pacto por la Cultura no sea un papel mojado y que todo lo que en él se incluye se lleve de verdad a la práctica, porque los pactos, los compromisos, cuando se firman, lógicamente, son para cumplirlos. Yo quiero recordar, finalmente, ese pacto no escrito que todos los andaluces firmamos con nosotros mismos el día 4 de diciembre de 1977, como motivo del primer día de Andalucía, y que renovamos luego en 1980, cuando el referéndum del 28 de febrero. Ese fue el primer y verdadero gran pacto por Andalucía. Entonces, los periodistas tuvimos una militancia destacada y muy activa. Fue una militancia no partidaria, fue una militancia por la libertad, por la democracia, por la autonomía y por Andalucía. Y entonces, la verdad es que conseguimos lo que queríamos. El pasado es pasado, pero conviene conservar y cultivar sus buenos resultados. Por ello, sería bueno recuperar aquel entusiasmo y aquel orgullo, y ahora con este Pacto Andaluz por la Cultura, hacer una buena gestión y con una eficacia real conseguir que sea beneficioso para todos y, sobre todo, que no defraudemos a nadie. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Dicen los expertos, aseguran que el arte, el baile, la música, el teatro son una de las mejores herramientas para favorecer la integración social. Y Fernando, yo creo que hay una mujer entre el público que conoce bien esto que estamos diciendo. Pues sí, de nuestra siguiente interviniente me quedo con un titular que leía recientemente. En un escenario cabe de todo, pero lo fundamental es la idea. Directora teatral que a través del arte y de la cultura integra, socializa e innova. Pepa Gamboa. Buenas tardes y bienvenida. Ten cuidado, que se nos ha quedado aquí el bolso.
Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Bueno, ¿Cómo se consigue, la pregunta del millón, llenar los teatros? ¿tú qué quieres, que yo haga alquimia? No sé, yo te he visto hacer de todo, quizá lo consigamos también esta tarde. Hombre, un poco el santo grial, un poco, pero bueno, en definitiva, pues que la radiotelevisión andaluza pues nos preste mucha más atención con las agendas culturales y con las ruedas de prensa que muchas veces son inanes, no encuentras interlocutores válidos y entonces no se produce el suceso, ¿no? Que el teatro empieza justo ahí. Después, por otro lado, mi experiencia me dice que con quien hay que actuar primero es con la gente joven. Entonces yo creo que habría que empezar a actuar con los alumnos de secundaria y con los alumnos de bachillerato, haciendo talleres con la gente que esté terminando arte dramático, que a modo de crédito o de lo que, ¿sabes? Que se reciban esa compensación, y entonces crear un blog coordinado y empezar a crear un tejido, ¿sabes? Y implicando también a las AMPA para que de alguna manera sufraguen también con 10 euros mensuales toda esta actividad. Esto es muy complejo, yo lo tengo muy elaborado, muy pensado, muy costeado, muy... No es el sitio para proyectarlo, es el sitio para decirlo. Es realmente largo y tengo los porcentajes y todo, y creo que sería... Porque yo a todos los alumnos que he dado cursos son los espectadores que me he encontrado hoy y que me encuentro en los teatros. Y entonces yo creo que eso sería positivo. Sería absolutamente positivo y creo que es necesario, ¿sabes? Necesario que en este caso la educación y a crear un blog donde el coordinador esté en contacto con los chavales y con los monitores, y entonces crear una especie de red que sea tanto crítica como informativa. Por último, también querría decir que a los espectadores les gustan mucho los espacios diferentes y que en Andalucía afortunadamente tenemos buen tiempo y muchos espacios distintos, que ya es una actividad que se está haciendo, pero que se podía hacer más, porque tenemos espacios que a la gente le produce mucha curiosidad, y también eso, que hagamos buenos espectáculos, eso es lo fundamental. Ideas concretas para un acto donde se busca precisamente eso. Me pagan por gracias. Gracias a vosotros. Gracias. De Araal al mundo, pero me quedo en Triana, permítanme, con quien ha compartido escenario con grandes, porque ella es majestuosa y se llama Esperanza. Un nombre precioso, ¿verdad? Esperanza Fernández. Hola. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. El aplauso de tu público. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperanza, ¿cómo hacemos para que a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, el flamenco sea tan difundido y tan importante, no solamente fuera de España o de Andalucía, sino aquí? Bueno, pues yo estoy un poco realmente con lo que ha dicho Pepa, ¿no? Prácticamente yo creo que tenemos que ser más ayudados en el aspecto de los medios de comunicación, ¿no? Nuestra tele andaluza es importantísima. El flamenco no son de grandes, no es una gran masa de gente que va a los teatros, pero realmente si nosotros tenemos el apoyo de nuestra televisión, de nuestros periódicos, realmente yo creo, y de incentivar a la gente que realmente vayan a los teatros, que las noticias, porque habemos muchas personas que trabajamos y que realmente en las noticias no salimos ninguno. Y yo creo que eso sería súper importantísimo. Estoy también un poco a favor también de lo que dice Pepa, porque pues yo tengo 2 niños pequeñitos, y realmente yo creo que es fundamental que en los colegios se hable del flamenco. Lo mismo que se habla de la música clásica y que conocen a Beethoven y que conocen a Mozart. ¿Por qué no pueden conocer a Chacón o a la Niña de los Peines, a Antonio Mairena? Y realmente porque es muy interesante, es la raíz de nosotros. Realmente yo estoy muy nerviosa porque veo aquí se nota muchísimo que está muy nerviosa. No, a muchos maestros, a muchos compañeros, que realmente yo soy un poco la voz estoy un poco dando un poco voz de voto de realmente lo que yo creo que puede ser
y qué es lo que podemos hacer sobre esto Claro que sí. y cómo podemos ser ayudados. Y realmente yo creo que nuestra televisión y que nuestro público, que aunque no seamos una grandes masa, pero que vayan al teatro y que vayan a ver el flamenco y que nuestros niños tengan flamenco en las universidades y en los colegios. Esa es tu verdad, la verdad de Esperanza Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, los mensajes a la televisión los recibo yo humildemente. Además, en esta sala están mis jefes, con lo cual llegan a buen puerto de forma directa. ¿Verdad, Silvia? Desde luego. Vamos a hablar, Fernando, de creación. Vamos a hablar de un aspecto fundamental que no puede olvidar este pacto. Es un aspecto esencial dentro de la actividad cultural y artística, de la creación. Voy a pedir que suba a este escenario a Noelia García Bandera. Ella es fotógrafa con una interesante trayectoria y además es generadora de talento en las próximas generaciones de artistas, porque es además profesora. Noelia está con nosotros y nos va a hablar de lo importante que es la creación dentro del pacto. Buenas tardes, presidente, consejero. Antes de nada, me gustaría agradecer a las personas que han confiado en mí para representar el sector de las artes plásticas y de la imagen, ya que es un honor compartir con vosotros una serie de cuestiones primordiales para el crecimiento creativo en Andalucía. Como fotógrafa andaluza, aunque me gusta más denominarme artista, creadora, aplaudo el pacto por la cultura en Andalucía, ya que en los tiempos que nos ha tocado vivir, es un soplo de aire fresco saber que vamos a seguir contando con un apoyo importante para nuestro desarrollo. Por ello, en mi intervención voy a hablar de un pasado, un presente, un futuro del arte contemporáneo en nuestra comunidad e intentaré no repetirme con la idea ya expresada en el pacto, sino intentar aportar algo nuevo. La creatividad en Andalucía no es cuestionable, sino una realidad absoluta con una larga tradición. De los magníficos focos artísticos sevillanos y granadinos, además de los artistas que se forman fuera de nuestra comunidad, Málaga también se ha unido a engrandecer el patrimonio cultural gracias a una serie de creadores ya por fin constituidos en su ciudad. Son muchas las actuaciones, becas, premios, ayudas, etcétera, que se lanzan desde nuestra comunidad autónoma, pero no son tantas las destinadas al arte contemporáneo. Iniciarte fue el principio de una era próxima en el tiempo en la que el creador pudo hacer factibles sus proyectos gracias al apoyo incondicional de la Consejería de Cultura. Ahí crecimos no solo por las ayudas que nos otorgaron, sino también por los premios que se entregaron a la labor artística y por la colección que empezó a crecer año tras año hasta convertirse en un referente nacional, ya que, por ejemplo, tuvo presencia en la Feria de Arco. La importancia de entrar a formar parte en una colección para un artista es máxima, ya que eso significa que su obra está viva. Es decir, la movilidad de esa colección hace que nuestra vida artística esté en constante crecimiento gracias a la difusión de nuestras obras. Por ello, uno de los puntos fundamentales que consideramos es la visibilidad de las magníficas colecciones públicas de arte actual que realmente poseemos, pero no una visibilidad a nivel autonómico, que esa realmente ya la tenemos, sino nacional o incluso internacional. Los espacios expositivos públicos en Andalucía son cuantiosos pero diversos y se debería crear un perfil de actuación en ellos. Contamos con magníficos centros artísticos como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo aquí en Sevilla, el Museo Picasso Málaga o el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería. Pero pueden existir otros, y lo digo entre comillas, secundarios o más modestos, que creen, además de exposiciones individuales, un discurso museístico a través de líneas transversales, proyectos de tesis o simplemente discursos realizados por comisarios que atraigan a un espectador sediento de saber qué se hace en o desde Andalucía. Para terminar, me gustaría recordar que además de artista, como han dicho, soy docente. Mi labor es formar artistas a través de la imagen y en ellos, en mis alumnos y alumnas, me veo reflejada cuando empecé mi labor artística. Año tras año se forjan una serie de jóvenes con una mirada dinámica, curiosa, fresca, pero también crítica y mordaz, y siempre con un alto contenido teórico. Estos jóvenes realizan magníficos trabajos que algunos de ellos ya forman parte del patrimonio andaluz gracias a ayuda como Iniciarte o Desencaja. Por ello, la importancia de apoyar, dinamizar y difundir sus proyectos, porque nuevas miradas siguen enriqueciendo nuestro panorama actual y son nuestro futuro. Hagamos de sus proyectos sean visibles para críticos, comisarios, galeristas, directores de museos, de centros artísticos o editores. Sigamos creciendo con la misma calidad porque Andalucía es un lugar en plena ebullición artística. Muchísimas gracias.
supongo que sí. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. Son muchas las voces que esta tarde, noche querían estar con nosotros para plasmar sus propuestas. Fernando, yo creo que a ti te acompañan también personas, representantes del arte, de la cultura, que también quieren hablar. Dinos. Es el libro Alacena, de Pura López Cortés, premio o finalista del Premio de Crítica de Andalucía. Una maravilla. Y tenemos a la autora con nosotros, escritora independiente, que ama haber nacido, puramente por aquí, que nos vea, y ama haber leído. ¿Cómo se hace para fomentar que el público lea? Bien, para fomentar que el público lea, cuanto antes se empiece mejor, porque la lectura es la forma de que entre el conocimiento en las personas de una forma más permeable, como una lluvia mansa que cala la tierra y que te va impregnando sin que te des cuenta, con mucho gusto, y conozcas tu pasado, conozcas tu historia, conozcas tu entorno, conozcas a otras personas, te autoformes, seas más tolerante. Y esto se consigue, si puedes, porque tienes la suerte de que en tu casa te lo pueden ofertar, pues desde niños que te den tebeos, que te lo echen en la cuna aunque lo rompas, que luego, por ejemplo, te estimulen leyendo, te hablen, te reciten, te cuenten cuentos, y que esos cuentos luego tú los vas a pedir, y que el día que tú pidas leer una novela, hombre, pues que te la den, pero una adecuada. Yo empecé a leer novelas con 12 años. Yo se las pedí a mi padre, era un hombre muy liberal, desde luego, y él me las daba. Luego, en mi experiencia como maestra, yo soy maestra de escuela, porque quise además, he sido casi 40 años, entonces yo, siguiendo las teorías del maestro Arturo Medina, pues seleccionaba con mis alumnos las lecturas que ellos querían tener en sus antologías de libros de lectura para cursos siguientes, y hacíamos unos libros de lengua y de literatura y de lecturas artesanales, incluso ellos ponían los dibujos. Después también llevándole allí autores, haciendo que ellos escribieran, fomentando el concurso literario, fomentando los marcapáginas, con lo que se podía, porque normalmente se cuenta con muy poquito. Entonces, este pacto, si logramos que salga adelante entre todos, sería maravilloso, porque daría trabajo a mucha gente y a mucho andaluz. Y aquí no me quiero poner pesada, pero es que no me puedo ir a mi tierra, que está a 600 kilómetros, sin decir que vamos a proyectar Andalucía, que como dice Gervasio Iglesias, y como han dicho otros muchos, traeremos gente de fuera porque nos tenemos que enriquecer, pero vamos también nosotros a relanzarnos, a conocernos entre nosotros mismos, que las personas que haya al frente de las instituciones y sean responsables de publicaciones, que sean personas neutras, que miren calidad, pero que no miren ideología, que dejen la puerta abierta a la libertad, que clama al cielo que en una Almería que no ha sido demasiado prolífera nunca en escritores, se conozca a Villaspesa, pero se le ignore. O sea, se conoce por la calle, se conoce por el cine, por el teatro, pero ya está. Que, por ejemplo, ha habido un Agustín Gómez Arcos que se tuvo que ir amargado de la vida porque era homosexual, y después de darle, le retiraron 2 veces el Nacional de Teatro, y que lo hayamos tenido que conocer en Almería por una editorial, la editorial Cabaret de Barcelona. Eso es lamentable. Cuando no paramos de hacerle homenaje, con todo lo que se lo merece, a José Ángel Valente o a Wittisolo. Wittisolo ha viajado varias veces a Almería, ha dejado allí su legado, muy agradecido, pero él ha vivido su vida como ha querido. José Ángel Valente no nombra a Almería en su obra, y si la nombra tan poquito, que servidora no lo ha visto. Entonces, vamos a intercambiarnos entre los andaluces, vamos a proyectarnos, vamos a intercambiarnos fuera, y vamos a hacer ese apoyo a la microempresa, a la pequeña empresa, a abaratar el libro, y a que, si no puedes vivir de los libros, que no te cuesten el dinero por lo menos. Muchas gracias a todos los que han pensado en mi vida. Muchas gracias. Poesía y mensajes sin ambajes desde Almería, con Pura. La hermana mayor de la poesía es la música. Esto lo dice Antonio Gala, y yo lo leí en el disco homenaje a Antonio Gala de Clara Montes, en el año 98, una entrevista en Radio Granada. Ella no se acuerda, yo sí que me acuerdo, ya enamorada con su voz, entonces éramos más niños, y yo sigo enamorado de tu voz. Muchas gracias. Clara Montes, ¿cómo se le ayuda a los jóvenes creativos andaluces? Bueno,
¿Cómo se le ayuda? En mi modesta opinión, yo creo que empezando desde la educación, como muchos han comentado, yo creo que es muy importante fomentar la cantera, esa gente que son grandes creadores, pero aún no lo saben y que tienen una belleza y mucho que dar, pues ayudarles a poder sacar eso hacia afuera. Y yo creo que he leído en el pacto que hay algo de un bachiller artístico, me parece una idea fantástica. Casi todo lo que he leído, lo he leído por encima, son utopías que yo siempre he pensado y que quiero creer y pensar que esta gente va a conseguir que sean realidad, porque la verdad que son una necesidad muy importante. Y bueno, yo creo que sobre todo en la educación y luego en que tengan espacios para poder, pequeños espacios que son a lo mejor de iniciativa privada, empezando desde los pequeños bares, en el caso de la música, en donde les den licencias para que puedan haber conciertos y ese tipo de cosas, ¿no? Clara Montes, con 2 discos maravillosos en ciernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. La cultura, el arte no tienen barreras, sé que es un tópico, pero también es una realidad y lo vamos a comprobar ahora mismo. María Teresa Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. No hace falta que te levantes si no quieres, como estés más cómoda. ¿Cómo prefieres, sentada o de pie? Sí, vale, prefiero sentada. Sentada, mucho mejor. Bien, María Teresa tiene un mensaje que compartir con todos ustedes. ¿Cuál es? Bueno, yo quiero rendir un pequeño homenaje a Caballero Bonal y entonces voy a leer el último párrafo del primer capítulo de su libro de Sevilla en tiempos de Cervantes. Bueno, lo voy a leer en braille, que es como yo leo. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, claro que sí. Esa Sevilla de los primeros Austrias, a la vez preclara y turbulenta, recóndita y extrovertida, devota y disoluta, magnánima y codiciosa, lugareña y cosmopolita, enmarca evidentemente un cuadro social contradictorio y muchas veces desconcertante. No es que esa consabida suerte de atracción de contrarios fuera patrimonio exclusivo de la Sevilla de la época. Los desajustes, los desniveles que se alcancen al testificar en este caso concreto también pueden ser referidos a cualquier otro rincón del mundo donde las circunstancias históricas actuaron de forma análoga. Ahí está. Es decir, donde los grandes acopios de poder y riqueza produjeron sus naturales fulgores, pero a la vez sus correspondientes oscuridades. Es posible, no obstante, que en Sevilla se notara todo eso de un modo más categórico, más paulatino, debido precisamente a la muy considerable serie de encubramientos que hicieron de la urbe hispalense, en opinión de Lope de Vega, una plaza universal. Podría arguirse que por el hecho de ser tan dilatada y minuciosa la fama de Sevilla, también lo fue el recuento de sus virtudes y vicios. Siempre ocurre así, incluso aunque no se trate de una ciudad. Muy bien. Firmado. Caballero Bonal. Pues María Teresa. Muchísimas gracias, María Teresa. Fuerte aplauso, por favor. Pero hasta última antes. Llevo todo el día, Silvia, queriendo hacer esto y lo voy a hacer. Ten cuidado, no te caigas. Y ustedes habían pensado, poder, no pasa nada, consejero, perfecto, ¿eh? Me siento ahora mismo casi mágico. Bueno, en la bandera de la libertad enarbola
su amor, Federico, y las gentes de la cultura también la enarbolan y se unen en torno a ese concepto. Hoy hemos querido, Silvia, dar la palabra a las personas de la cultura y que aman la cultura y que hacen de su vida ella, ¿verdad? Bueno, pues sí, y hemos dado la voz, hemos escuchado a los representantes de los distintos sectores culturales y así, señores y señoras, hemos llegado al final de este acto. Tenemos que decirles una cosa, a partir de este momento comienza un compromiso común entre instituciones andaluzas, ciudadanos, artistas, creadores, industrias del sector para que este pacto por la cultura sea una realidad. Pero el telón invisible de la cultura nunca se echa, nunca baja. Tenemos que compartir con todos ustedes una sorpresa más. Por favor, queremos que presten mucha atención al siguiente espectáculo. Es un espectáculo que ha sido Premio Max de Teatro al mejor montaje infantil, al mejor espectáculo infantil. Es la compañía Espejo Negro de Ángel Calvente. Les voy a dar un aplauso porque no nos va a dejar indiferentes, de verdad. Salud. Muchas gracias por su atención. Se siente. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que ya estoy tolía! ¡Ay! ¡Ay, claro! 3 horas ahí detrás, aguantándome echa. ¿Qué hace con el perro, niño? ¿Qué pasa? ¿Nunca habéis visto una marioneta en real? Claro, como esto no terminaba, pues me he puesto a hacer cagandoli, el macramé cagandoli. Y me enreo más que el circuito andaluz de teatro, oye. ¿A que parezco de verdad? Pues no, soy una ficción. Consejero, presidente. ¡Ay, la Matilde Leche! ¡Matilde! ¡Ay, la cora, la madre que me dio! ¡Ay, qué cosa! Un aplauso para la Matilde, hombre, que esto es una institución. ¿Oh? Claro, no esperaba yo verte aquí. Ayer te estuve escuchando por la radio, hija. A ver si me invita un día a un cafelito, a algo. Yo como también. Pero estoy muy sola. Sola, solita, soletera. Ya soy muy mayor, 85 años. Como la que descansa en Payá, la Sara Montier, pobre mujer. Qué graciosa era. Pues nada, aquí estoy. Solo me queda envejecer como una degenerada. 250 euros de paga, que es lo que me pagan, 250 euros, y una infección que me está matando. La infección no me va a matar, pero el cheque que me ingresan todos los meses que me pongo taquicárdica. Yo he estado toda la vida trabajando por esas carreteras de Dios, porque yo me he dedicado al porno canino. No todos hay que tener una cara de besugo, que hay que reírse, que la cultura también es un reírse y otras cosas. Por cierto, estoy libre todo el año, para que me contratéis. Moreno, ¿qué pasa? ¿Te la has montado alguna vez con una muñeca o no? Pues ya va siendo hora. Bueno, que soy muy burra, que no me he presentado. Mi nombre es Justa Desgracia. Ese aplauso. Gracias, gracias. ¿Ha visto, presidente? Los tengo dominados. Así hay que hacer las cosas, tranquilitas, con buen paso. ¿Habéis visto que los 3 llevan gafas Ray-Ban? Ganan una pasta esta gente. Bueno, llevan 25 años haciendo teatro para adultos. Y un día se le ocurrió al Carbo, este gilipollas hace cosas para niños. Y le han dado 2 más. ¡Qué asco me da! No lo puedo ver. Ay, qué sola me estoy quedando, qué sola. Uy, que me meo. Es que tengo ecopresi de esa o neuresi, no sé qué leche tengo, Matilde. Pero es que me río y me meo. Duermo y me meo. Como y me meo. Es que no gano. Ya me lo dijo mi amiga Concha Velasco. Uy, aquí tengo al Hani. ¡Hani! ¡Hani! Este es mi perro Hani. Tú 2, chau. Este perro no me come nada. Nada. Ay, con lo que yo he sido.
con decirle a todos ustedes que Walt Disney me propuso la dirección artística de 101 Dálmatas, la versión porno canina, claro. Pero es que en este jodido país no me la dejaron hacer, como muchas otras tantas cosas que no les voy a contar. El moco. Uy, qué pegajoso. Estaré ovulando al culo. Pues nada, yo he hecho de todo en mi vida. No vengo a apropiar yo para esto, no vengo yo a apropiar. Niña, dame algo que me ponga guapa. No os riáis que esto no tiene... A ver, 25 años haciendo teatro y venido hoy aquí. Pues eso que a mí también me parece que lo del IVA es una poca vergüenza del Montoro. Yo soy una marioneta y puedo decir lo que me da la gana. Vacilona, vacilona. Yo también sé hacer mismo, mira. Para acá, para allá, para acá. ¿Veis? Y también bailo un poquito. Si me hacéis unas palmas por bulería, algo. Venga, Matilde. Bueno, los que queráis. Mira, ha venido la Tecla Lumbrera. Uy, la leche, y el Roca, y el Loco. Ah, el Loco se ha ido ya. Pues ya no me contrata. Unas palmitas y hago algo, venga. ¡Ay, leche! ¡Que parecéis vasco, coño! ¡Para! A compás por derecho, ¿verdad, Matilde? Ya? Esta gente tiene un oído frente al otro. A ver, poquito a poco y toda la de... Vámonos. ¡Ay, vámonos! ¡Se acabó! Toma ya, un remate. Más o menos. Hani, ¿ha visto la gente? Es que los tengo ya metidos en el bolsillo, nina. Hani, hay que ver perro que parece enteramente de juguete. Claro, entre tanta gente tan culta, pues se le han quedado los ojos como huevos. ¡Hani! Ah, le tenía que haber puesto las pilas al vibrador y no a la mierda del perro del Toys R Us. Que ni chupa, ni lame, ni nada de nada. ¡Oye! La madre que te trajo. Coño, no va a ser de juguete si tiene hasta etiqueta. Hala, no pasa nada. Bueno, pues nada, yo también sé bailar como la Pina Jau, o Bau, o como se diga. Contemporáneo, ¿verdad, Hurtado? A ver, si a baile contemporáneo yo también, mira. ¡Ay, que se me caen las bragas! Quítamela de esta forma, me voy a mear igual. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no llevo nada! ¿Qué pasa? ¿Nunca habéis visto una marioneta completa? Pues esa soy yo. Bueno, cariños míos, creo que ya es muy tarde, me tengo que meter los 2 gin tonic, los Valium, los Elocatil y todas esas cosas. Nada, que estoy abierta para la contratación, aparte de otras aberturas. Hijo, eres clavadito al miliqui, hijo. El consejero me pone mucho. Bueno, quería rendir... Sí que me pone, ¿cómo que no? Ya verás tú. A ver, consejero. De cerca gana usted mucho. Matilde, hija, un besaco. Ay, Griñán, hijo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a besar yo a Griñán? Ay, a mí me gustaría hacerme una foto con él como hizo esta. ¿Cómo se llamaba? La Susana Estrada. Esto vende mucho. Mire usted, yo hago así, me saco el pecho y me hago la foto. Claro que sí. Bueno, cariños míos, estoy un poco colgada, ya lo sé, pero soy una marioneta. ¡Viva el teatro! Libre siempre. Gracias, cariños míos. ¡Honey! ¡Honey! ¡Vámonos, honey! ¡Adiós! ¡Ay, gracioso!